por fin hemos quedado, Lucía. Me alegro de volver a verte, Álvaro. Me alegro de volver a verte, Álvaro. Te tengo una pregunta. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Qué deseas en tu vida, en este momento? ¿Qué deseas en tu vida, en este momento? Ojalá tuviera un trabajo, además de mis estudios. Ojalá tuviera un trabajo, además de mis estudios. Estás estudiando Derecho, ¿verdad? Sí, exacto. Hoy tenemos la primera lección. Pues te tengo una buena noticia. Tengo un amigo que tiene una oficina de abogados. Tengo un amigo que tiene una oficina de abogados. Tal vez él puede ayudarte a encontrar un trabajo. Tal vez él puede ayudarte a encontrar un trabajo. ¿Hablas en serio? Sí, ¿vamos a su oficina? Pero está bien, ir ahí solo así, sin cita. Sí, no pasa nada, es un amigo cercano. Sí, no pasa nada, es un amigo cercano. Vale, bien, muchas gracias. Estoy encantado de hacer eso por ti, ¿nos vamos? Estoy encantado de hacer eso por ti, ¿nos vamos? Sí, claro, vamos. La oficina está lejos, vamos a ir en un taxi. La oficina está lejos, vamos a ir en un taxi. Sí, vale, me parece bien. Taxi. Llévanos al centro de Alicante, calle Rosario número 30, por favor. Llévanos al centro de Alicante, calle Rosario número 30, por favor. Estoy un poco nerviosa. No tienes por qué. Estoy seguro que darás una buena impresión. Estoy seguro que darás una buena impresión. Eso espero, Álvaro. Ya estamos en el centro, señor, aquí está la dirección, que me dijo usted. Ya estamos en el centro, señor, aquí está la dirección, que me dijo usted. Aquí está la oficina de mi amigo. Vamos a entrar. ¿Prefieres subir con el ascensor o las escaleras? ¿Prefieres subir con el ascensor o las escaleras? Mejor el ascensor, es más rápido. Vale. ¿Estás emocionada? Sí, espero poder conseguir el trabajo. Bueno, hemos llegado, está en el tercer piso. Bueno, hemos llegado, está en el tercer piso. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo les puedo ayudar? ¿El señor Manuel Álvarez está aquí? Nos gustaría hablar con él. Si el señor Álvarez está aquí, ¿ustedes tienen cita? Si el señor Álvarez está aquí, ¿ustedes tienen cita? No, pero es un amigo cercano, ¿le puede usted decir que Álvaro está aquí? No, pero es un amigo cercano, ¿le puede usted decir que Álvaro está aquí? Lo siento, pero no se puede hablar con el señor Álvarez sin cita. Lo siento, pero no se puede hablar con el señor Álvarez sin cita. Pues le voy a llamar, estoy seguro que me recibiera. Pues le voy a llamar, estoy seguro que me recibiera. No creo que tendrá tiempo para ustedes. Vale, ya veremos ahora. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Manuel, estoy bien, gracias. Me alegro, pues dime qué pasa. Bueno, estoy con una amiga delante de tu oficina. Bueno, estoy con una amiga delante de tu oficina.
Entonces, ¿por qué no entras? Tu secretaria no nos deja entrar. Ah, vale, te entiendo, ahora vengo. Vale, estoy esperando. Ya va a venir ahora. Qué bueno verte, Álvaro. ¿Quién es tu amiga? Yo también, Manuel, te presento mi amiga Lucía. Es un placer conocerte, señor Álvarez. El placer es mío. Bueno, vamos a entrar. Te he dicho antes que es un amigo cercano, ¿ves ahora? Te he dicho antes que es un amigo cercano, ¿ves ahora? Sí, lo siento, señor Álvaro. Vale, no pasa nada. Dime, Álvaro, ¿cómo os puedo ayudar? Le he dicho a Lucía que tienes un despacho de abogados. Le he dicho a Lucía que tienes un despacho de abogados. Ella estudia Derecho y está buscando trabajo. Ella estudia Derecho y está buscando trabajo. Bueno, esto está interesante. ¿Podemos hablar de una forma informal? Bueno, esto está interesante. ¿Podemos hablar de una forma informal? Sí, no hay problema. Pues, háblame de ti, Lucía. Tengo 26 años, y estoy estudiando, el sexto semestre. Tengo 26 años, y estoy estudiando, el sexto semestre. Y quiero trabajar, para ganar experiencia, mientras estudio. Y quiero trabajar, para ganar experiencia, mientras estudio. ¿Crees que tendrás suficiente tiempo para estudiar y trabajar? ¿Crees que tendrás suficiente tiempo para estudiar y trabajar? Sí, no te preocupes, puedo manejar eso. Está bien, entonces te contrataré, creo que puedes ayudarme. Está bien, entonces te contrataré, creo que puedes ayudarme. Muchas gracias por esa oportunidad, señor Álvarez. Muchas gracias por esa oportunidad, señor Álvarez. Gracias, Manuel, te debo una. No tienes que agradecerme. ¿Cuándo puedes empezar, Lucía? El lunes vengo a empezar. Vale, entonces hasta el lunes. Muchas gracias, Manuel, hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo, Álvaro, no sé qué decirte. No hay de que, Lucía, tú también mereces trabajar. No hay de que, Lucía, tú también mereces trabajar. Bueno, ¿nos vamos? Vale. Taxi. Dale me gusta al video y suscríbete para ver más videos.